Creo que incluso lo contaste el otro día en el reportaje de televisión, cuando llegas al Arsenal y empiezas a entrenar, creo que llamas a Marcelino y le das las gracias porque tu adaptación al Arsenal, tus primeros entrenamientos con el Arsenal fueron mejores gracias a lo que habías aprendido con él. Sí, yo agradecí a él aquí antes de viajar y llegué ahí, también llamé por teléfono, agradecí. Y cuando el Villarreal fue ahí de pretemporada, Sí. jugó a Emirates Cup, también agradecí a él. Salimos de escena y también agradecí. Y para mí voy a llevar como un ejemplo de entrenador. Por un lado, evidentemente, Marcelino cuando descolgó el teléfono para llamar a Gabriel Paulista y pedirle que se viniera a Valencia, sabía lo que hacía. Es decir, sabía la devoción que le tienes, el cariño que le tienes, el aprecio y la admiración que le tienes, y sabía que si le hablaba contigo iba a ser más fácil convencerte de que vinieras a Valencia. Pero por el otro lado, no podemos engañarnos, los 2 últimos años de Valencia han sido absolutamente caóticos a nivel deportivo, a nivel estructural, a nivel social. Cuando Marcelino llama a Gabriel Paulista dice, ¿es Marcelino sí o sí voy? O dice, es Marcelino, pero está en un club que ahora mismo la referencia a lo que me llega, no vamos a engañarnos, no es bueno. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando recibes la llamada de Marcelino para venirte a Valencia? Bueno, como tú has dicho ahora, que Valencia 2 años mal. Que Valencia tiene que estar ahí arriba, a pelear. Claro. Y Marcelino me llama y empieza a hablar conmigo que las cosas van a cambiar. Yo creo en él por ser un buen entrenador, porque ya conozco su manera de trabajar. Y me ha dicho también que las cosas dentro del club has cambiado muchas cosas. Y por eso yo hablé con mi familia. De inicio mi familia no quería venir. No porque es Valencia, por cambiar de ciudad otra vez, tener colegio, tiene que buscar colegio del niño y tal. Hay muchas cosas, pero luego los días fue pasando y yo no pensé 2 veces para volver a España y para venir a Valencia. Mira si tú le tienes fe a Marcelino, que lo mismo que te dijo a ti Marcelino, que las cosas iban a cambiar en el Valencia, nos lo dijo a nosotros también en esta misma sala, en una entrevista que le hicimos al mes de haber llegado a Valencia. Y los 2 años anteriores de Valencia habían sido tan caóticos que nosotros queríamos creer a Marcelino, pero teníamos nuestras reticencias. Visto las cosas como han comenzado, cierto es que parece que tú tenías razón en creer a Marcelino y Marcelino tenía razón en aquello que nos dijo. Total, que llegas a Valencia, te pones a entrenar, no pudiste todavía jugar, hay mucha literatura, hay muchas habladurías sobre la lesión de Gabriel Paulista. Estás ya recuperado, estás perfecto, estás apto para jugar, si el míster lo desea, Gabriel. ¿Te queda alguna molestia todavía? Hablando de mi lesión, fue una lesión, no fue tan grave porque no me rompió nada, pero una cosa, tiene que tener mucho cuidado. Pero ahora ya estoy 100%, ya estoy listo para jugar, ahora depende del míster. O sea, que si el míster te dice, Gabriel, el sábado a las 4:15 te quiero ahí como el primero de los soldados. Ahí está Gabriel. Ahí estoy. Pero es que chocaste con Lukaku, ¿no? Fue Lukaku, ¿verdad? No, fue contra Everton, pero no fue con Lukaku, fue con Valencia. Ah, con Valencia. Valencia, sí. Te iba a decir, dime que no fue contra Koeman, que está tremendo, pero veo que no. No, pero ya estoy listo ya. Estás perfecto para jugar. Ya. ¿Intuyes que vas a ser titular, que vas a ser importante? No en este partido, sino este año. Bueno, yo como ha dicho Marcelino, yo te quiero aquí conmigo, pero no voy a te dar... depende de ti. Claro. Tú tienes que entrenar, tú tienes que demostrar que puedes jugar. Entonces, yo estoy aquí para eso. Yo estoy para entrenar, respetar a mis compañeros. Y si me toca a mí, yo voy a demostrar y voy a pelear por mi puesto. Y ahora te voy a hacer yo la pregunta más directa que no te ha hecho Salva. ¿Crees que vas a jugar el sábado? Quiero mucho. Vale. Quiero mucho, pero depende de esta semana, entrenar bien, hacer las cosas que pide Marcelino y a ver.
Te voy a hacer una pregunta que no vas a contestar, pero te la tengo que hacer. ¿Prefieres jugar al lado de Garay o de Murillo? Son dos muy buenos jugadores. Yo quiero jugar con lo que sea. ¿A la derecha o a la izquierda, como central? No, a mí da igual. No tienes problema. No. Perfecto. Atlético de Madrid. ¿En qué os está poniendo el acento el míster? ¿En qué os está apretando? ¿Qué os está diciendo fundamentalmente? La primera cosa que tenéis que hacer y la primera cosa que no podéis hacer. Bueno, yo creo que todos jugadores sabemos que Atlético de Madrid aprieta mucho la salida de balón y es un equipo buenísimo, juega muy bien con balón, sin balón y estamos entrenando en esas partes y a ver si salimos bien el sábado. Al final del partido salimos con 3 puntos, que es más importante. Que vengan sin Griezmann es un alivio. Bueno, Griezmann un gran jugador también, pero el Atlético de Madrid tiene un buen equipo. Es muy complicado, pero estamos bien concentrados para llegar a Mestalla y ganar. ¿Coincidiste tú con Vieto en el Villarreal? Sí. ¿Qué tal? Increíble. Su primera temporada en Villarreal, muy bueno, metió 20 goles, no sé, por ahí. Y a mí me gustó mucho esta temporada con él en Villarreal. Es un buen jugador. No tuvo muchas oportunidades ahí en Atlético de Madrid, salió cedido, pero tiene que tener mucho cuidado con él. Un gran jugador y goleador. ¿Sabes que Marcelino lo quería también para Valencia? ¿Lo sabías? No, de Vieto no sabía. En los 2 últimos años, como decíamos, las cosas han salido mal. La gente ha sufrido mucho con el Valencia. El público se ha enfadado mucho, se ha frustrado mucho, se ha decepcionado mucho, pero tenía muchas ganas de volver a sonreír junto a su equipo, junto al Valencia. Tú decías, el míster me dijo que las cosas iban a cambiar, a nivel estructural ahí están las cosas, a nivel deportivo también están ahí. 6 partidos, 4 puntos, buena impresión, el equipo compite, que es una palabra que en Valencia utilizamos mucho para definir si nos gusta o no nos gusta el Valencia. El equipo ha competido con todas las palmas, con las armas que tenía, el equipo en el Bernabéu volvió a competir, yo creo que a mucho nivel. Esto lo que significa es que la gente tiene muchas ganas de ir a Mestalla. Esto significa que el sábado, tú has venido como jugador en contra de Valencia, el sábado vais a volver a disfrutar de un ambiente que yo creo que es un ambiente de los bonitos, de los chulos en Mestalla. Esto realmente el jugador, cuando dice agradezco a la afición, agradecemos, ¿lo decís porque da bien? ¿O realmente uno nota cuando está en su estadio con su hinchada que le da, que aprieta? Mestalla, cuando aprieta en contra es muy fastidiada, pero cuando Mestalla aprieta a favor, pocos campos hay que tengan el nivel de ruido que tiene Mestalla. Esto realmente se agradece, lo estáis comentando en el vestuario, que parece que para el sábado vais a tener mucho apoyo en la grada. El apoyo de la grada es muy importante para nosotros. Nos ayuda, nos motiva más para apretar, para correr. Y yo creo que el sábado, bueno, desde el primer partido yo creo que los aficionados ya están mucho más motivados con nosotros. Ellos saben que las cosas están cambiando. Ahora otro equipo, hay muchos jugadores jóvenes, pero jugadores que quieren, que corren por todos. El sábado va a ser diferente. Vamos a entrar ahí. Los 11 que entra, va a entrar con muchas ganas de querer vencer y mostrar para todos que somos capaces. Nos quedan las 2 últimas preguntas, una de Sara y una mía. Sí, has comentado que debutaste contra el Atlético de Madrid como jugador del Villarreal. ¿Recuerdas de tus enfrentamientos contra el Atlético de Madrid algún tipo de anécdota? ¿Tienes algún recuerdo especial? ¿Alguno hay? Pero me parece que no es muy contable. Va, venga, cuéntanos la parte que puedas, venga. Ya sabe, vosotros ya sabéis con quién, ¿no? No, ¿con quién? Con Diego Costa. Claro, sois dos caracteres para bailar un vals juntos. No. Diego Costa es un buenísima persona. Pero dentro del campo, sí. Yo también soy diferente dentro del campo. Bueno, yo
Luego, cuando salió los 11 para jugar, yo estaba ahí de titular y todos, cuidado con Diego. Cuidado con Diego Costa, que es un jugador que viene fuerte, te pega, cuidado, Y yo ahí calladito, tranquilito, voy a entrar, voy a hacer mi partido, como ha hecho todos y ya está. Y entré. Perdimos partido, pero yo individualmente jugué muy bien. Fue mi primer partido con todos. Ahí estaba, ¿será que cuidado con este central? Y jugué muy bien, con ayuda de todos, con todos mis compañeros. Y fue un buen partido, un gran juego. Y luego Durante el partido del y con Diego también. Ahí, mi primera jugada fue un balón que vi por arriba y fui de cabeza con codo ahí. Y él empezó a... Bueno, ya sabes. Te dio recuerdos para tu familia. Mi familia y tal. Y yo también allá de él. Fueron de igual todos los recuerdos. Oye, has llegado tú, en el tramo final del mercado, has llegado tú, ha llegado Jason, ha llegado Jeffrey, ha llegado Guedes, o va a llegar Guedes y llega Pereira. Con esta plantilla, ¿qué hay que hacer en la liga? ¿A dónde aspiráis a estar? Tenemos que pelear ahí arriba. Tenemos que estar volver a Europa. Este club merece mucho. Entonces tenemos que correr mucho y pelear por un puesto en Europa. Yo creo que todo jugador tiene eso en la cabeza, metido ahí y vamos a hacer una gran temporada. Con esa mentalidad será seguro mucho más sencillo volver a estar arriba. Gabriel Paulista, muchísimas gracias. Y si debutas el sábado, suerte para el sábado, que no suerte para el equipo. Sí, muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.